Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y tengo dos versos, dos diferentes escrituras para compartir y dialogar y mirar esta realidad a través de la historia de la humanidad. Sé que en esta semana la tradición, la fe, las religiones celebran la vida, la muerte, la resurrección de una persona en la historia. Y por eso las tradiciones y las personas devotos en su fe viven, reconocen, celebran, disfrutan esta realidad a través de cómo la entienden y la creen en su fe. Pero vamos a mirar esta verdad histórica a través del Espíritu, a través de cómo estos versículos, estos textos, los evangelios, el Nuevo Testamento, revelan esta verdad espiritual para que nos ayude en nuestro presente, en nuestro hoy, en nuestra vida diaria, a estar pendiente, alerta, despierto, consciente. Si nosotros en nuestro día somos quienes matan, crucifican al Hijo de Dios a través de nuestro ser, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Para que si es así, entonces uno se dé cuenta de esta realidad y cambie. Y en ese instante que uno cambia, entonces el Hijo de Dios resucita dentro de nuestro ser. Y por eso una nueva vida, unos nuevos pensamientos, una nueva forma de hablar y unas nuevas acciones que crean la cadena de los beneficios o las bendiciones o el estilo de vida presente como un estado permanente, real, como consecuencia de esta nueva mentalidad, de este nuevo espíritu, de la conciencia por la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios dentro de uno. Así que voy a comenzar leyendo lo que Juan capítulo 10, versículo 18. Vamos a leer lo que Juan capítulo 10, versículo 18 dice. Capítulo 10, versículo 18 dice: nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces, cuando miramos esta historia, cuando miramos el contexto del libro de Juan y miramos cada uno de los evangelios, pues, ¿quién está hablando? Vemos que a través de la historia, Jesucristo. Entonces, por eso a través de la tradición y la fe, se creen todas estas historias de la forma en que Jesús, el ser humano físico, el Dios encarnado que se humanizó,
para salvar al mundo. Entonces es quien, según todos estos versículos, está hablando. Y por eso se interpreta literalmente. Y por eso hasta el día de hoy se espera que literalmente ese Salvador de hace 2000 años atrás pronto regrese por su iglesia. Pero de esa forma no vamos a interpretar estos versículos, sino que vamos a interpretarlos a luz en el entendimiento de lo espiritual. Y vamos a mirar el origen de estos conceptos espirituales para entonces extraer la enseñanza que a través de la historia de todo ser humano se ha querido compartir. Una realidad bien natural, una realidad que entonces cuando vamos asimilándola y entendiéndolas, por eso se discierne lo espiritual espiritualmente. Te pido que por unos minutos pongamos al lado la fe y la esperanza que tenemos en que todas estas historias fueron en el pasado eventos históricos literales, reales, y que cada evangelio lo que cuenta es una historia verídica de eventos y sucesos cronológicamente, como en la vida de Jesús, como el Salvador del mundo, el mismo Dios presente, vendrá a salvar el mundo. Esa teología, pongámosla a un lado por un tiempo, para entender una realidad espiritual y que pueda enriquecer nuestro hoy y ahora y nos ayude a madurar en estos conceptos espirituales para que entonces crezcamos en nuestra vida natural por la revelación y entendimiento de estos conceptos espirituales que se originaron en el Oriente. Y aquí he compartido muchas veces y una vez más vamos a compartir el origen de estas enseñanzas. Voy a tomar el Bhagavad Gita y vamos a ver en el capítulo 4, versos 7 y 8, y vamos a ver cómo el mismo Espíritu está hablando. Y vamos entonces a discernir, y voy a tratar de lo mejor de mi capacidad y lo más breve posible compartir esta voz espiritual. Entonces, escuchemos el Bhagavad Gita, el canto del Señor, historia inspirada por Dios que viene del Oriente, donde Krishna personifica la esencia presente siempre de Dios, personifica la verdad, la perfección de la vida, personifica la justicia, el deber en cada acción, como ley eterna, como ley siempre presente. Y en esta historia, entonces, el devoto Arjuna representa al ser humano. Te representa a ti y me representa a mí. Entonces, escuchemos la sabiduría espiritual que proviene del Oriente y comparémosla con las enseñanzas que encontramos a través de los Evangelios y Nuevo Testamento. Bhagavad Gita, capítulo 4, versos 7 y 8 dice: siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí. A mí. ¿Qué representa este mí? Representa el espíritu de la vida perfecta. Representa a la ley eterna como el deber dentro del ser humano cuando es consciente, cuando está despierto y atento y
por cuanto reconoce la vida que tiene. Entonces reconoce su deber de cómo actuar por el valor de la vida y lo que la vida es. A través de la historia se enseña que la realidad que llamamos vida es la manifestación siempre presente de Dios. Entonces tenemos una historia espiritual inspirada por Dios para despertar dentro del ser humano esa conciencia, ese ser interno que ahora viva en una voluntad consciente y enfocada a su capacidad interna, la cual es vivir bien, la cual es ser justo, ser puro, por eso ser perfecto. Porque es la persona capaz de hacer la correcta acción, dar a la marca de cada acción. Entonces, por eso, nuevamente el verso 7, siempre que languidece, y la palabra languidece significa decae o se debilita. Siempre que decae o se debilita la justicia, entonces, ¿qué causa que la justicia se debilite? La injusticia, el mal, lo que llamamos a través de la Biblia el pecado, que quiere decir fallar a la marca. ¿Y por qué se falla la marca? ¿Por qué entonces la injusticia prevalece? Y es por la ignorancia que entonces está dominando al ser humano, y ignorante de la vida, ignorante de lo justo, entonces actúa en su propia naturaleza, en su ser egoísta, que ha sido influenciado y condicionado por su contexto y su mundo exterior. Entonces, eso continúo y vuelvo. Siempre que languidece, siempre que decae o se debilita la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí. Es como decir, en esta historia inspirada espiritualmente, lo que está hablando es entonces lo que sucede dentro del ser humano. El ser humano que está en un estado ignorante y por eso está viviendo de una forma injusta, impura. Pero ¿qué es lo que sucede dentro de esa persona que en un instante cambia ese ser? Cambia sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y ahora genera una nueva chispa, lo ilumina, lo motiva a una nueva voluntad, a un nuevo espíritu, a un nuevo sentir, a un nuevo impulso. Y de eso es que estas historias, espiritualmente hablando, se están refiriendo a ese instante de un momento que sucede dentro del ser humano cuando cambia, cuando comienza a vivir en una nueva forma que antes no podía, que antes no vivía, que antes no contemplaba, que antes no pensaba y por naturaleza no actuaba en la misma esencia. Pero entonces surgió algo a través de la vida natural, a través de experiencias y eventos, a través de información, a través de conocimiento que causa el entendimiento,
que entonces viene la comprensión. Y de ahí nace la motivación para responsabilizarse y vivir en la capacidad, la cual es esta nueva vida que nace. Y a eso es lo que espiritualmente hablando se creó toda esta literatura figurativa para demostrar, para expresar, para enseñar, para explicar ese nuevo ser, esa realidad que dentro del ser humano es, pero el ser humano está ignorante. Y por eso es como decir, el Hijo de Dios está muerto. O el Hijo de Dios murió. O el Hijo de Dios fue crucificado. Y podemos ver entonces los diferentes términos de por qué esto se utiliza. Y se utiliza para expresar ese estado ignorante, ese estado de la vida egocéntrica. Ese estado como a través de la Escritura nos habla de la persona que espiritualmente está muerto. Por eso es incapaz de responder al espíritu de la vida justa. Y es interesante que toda esta literatura nos expresa esa realidad espiritual que desde el Oriente, miles de años antes de las historias que tenemos a través del Viejo y Nuevo Testamento, este espíritu, este principio espiritual, esta realidad de la vida natural, el hombre ha creado historias, ha creado poemas, ha creado cuentos, parábolas significativas para educar al ser humano a esa realidad interna. Entonces mira como el verso 8 del Bhagavad Gita capítulo 4, versos 7 y 8. Mira entonces cómo nos dice, y vuelvo a leer el 7 para entonces entrarle en contexto al 8. Siempre que languidece la justicia y impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí. ¿Quién es ese mí? En la historia, Krishna, que representa al Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios a través de las historias? Cristo. Y vemos que Cristo está personificado, ¿ves? Personificado en Jesús. Porque si miramos el Nuevo Testamento de esta misma forma, que cada uno de estos 4 evangelios está contando una historia, un cuento, una parábola espiritual para enseñar en el contexto histórico, en el contexto siempre presente, el mismo espíritu de la vida, la misma realidad en la vida, la presencia de Dios, la presencia siempre de la ley perfecta, la presencia siempre de la justicia, del amor, de la verdad, de la honestidad, la sinceridad y la pureza en toda acción. De la justicia, por ende, no a la injusticia, no a la violencia, ni a la mentira, ni a la hipocresía, ni a la manipulación, ni a nada que va opuesto a todo lo que en la vida, la pureza, el bien, la hermandad, la felicidad siempre es.
Entonces, por eso, cuando habla de mí, y como hablaba Krishna, representa el Espíritu de Dios. Inclusive cuando leemos Colosenses capítulo 1, verso 15, nos dice que Cristo es la imagen visible de Dios, invisible. Ese mismo principio es aquí. La invisibilidad de Dios es en la ignorancia del devoto, en la ignorancia del ser humano. Dios, el canto del Señor, es el poema espiritual donde una revelación sucede. ¿Y qué es una revelación? Un nuevo entendimiento. ¿Por qué? Porque en esta historia la invisibilidad del Señor, de Dios, es en la realidad de la persona. En esta historia, Arjuna, el devoto, es ignorante de todo lo que Dios es. Ignorante de que la realidad de Dios es en su ser. Y por eso en su ignorancia es que falla a la marca en las decisiones de su día y su vida. Y por eso en esta historia, en este poema espiritual, Krishna, el Espíritu eterno, divino de Dios, presente en este poema, una historia simbólica y figurativa para enseñarle al devoto la realidad de Dios dentro de sí mismo. Y a través de Krishna se le revela a Arjuna todo lo que Dios es dentro de su ser, y ahí lo despierta, ahí lo motiva a vivir por la justicia y por el deber. Y vemos entonces esa revelación. Y en el capítulo 8, y por eso enfatizo en, como él dice, en mí, porque cuando leemos Juan capítulo 14, verso 6, que vemos a Jesús el Cristo, a Jesucristo, vemos en la historia del Nuevo Testamento diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Y aquí vemos miles de años antes ese mismo principio, por mí. ¿A qué se refiere? A ese espíritu interno que necesita ser despertado, a esa perla de gran valor que necesita ser encontrada, a ese tesoro escondido que está dentro del ser, a ese manantial de vida, a ese manantial de agua viva. Y vemos todos estos simbolismos representando a ese espíritu. Juan 14, 6. Cristo es ese espíritu. Cristo por eso es el camino, la verdad y la vida. Cristo representando a ese espíritu que necesita ser formado dentro del hombre, a esa nueva conciencia y mentalidad por la revelación de todo lo que Dios es dentro de sí mismo. Y es el ser humano que se une por tal entendimiento a la vida en el mismo espíritu, a la vida en la rectitud, en la devoción, en la paz, en la hermandad, en la justicia, bien, amor, honestidad. Por cuanto se le reveló, pasó de ese estado de ignorante, no conocía, y por eso en su ignorancia lo que predominaba era su ser egoísta. Ahora
Cristo, el Espíritu de la vida, el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre, que nadie es uno en la misma esencia, si no es en Cristo, en esa conciencia, en ese espíritu, en esa verdad que ahora motiva a uno al camino de la vida justa, a la verdad de la vida eterna y a la unión de todo lo que presente siempre Dios y su esencia es. Versículo 8 dice, encarnándome. ¿Quién? El Espíritu, en el contexto Krishna. Encarnándome de esta suerte de edad en edad para proteger a los justos. ¿Cómo protege a los justos? Por la conciencia que le da para la vida justa, para la acción justa. En esa conciencia crea el espíritu, la motivación, el ánimo, esa nueva voluntad que antes no se tenía, pero ahora sí. Encarnándome de esta suerte de edad en edad para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada ley. Y desde la historia, ¿cuál ha sido, como en esta enseñanza y en muchas otras de las que tengo aquí, la venerada ley? Es la justicia. Es lo que llaman Sanatana Dharma, la ley eterna, la religión eterna. ¿Cuál es? El deber, la justicia. Por cuanto la realidad de la vida es que Dios es esta vida. Todos somos en Dios, y al tener esa conciencia, entonces en Dios vivimos, somos una familia. Por eso no le haces daño a nada ni a nadie. No destruyes, no matas, no mientes, no robas. Porque consideras a todos como tu hermano, consideras a todos como tú mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa ley es la vida eterna, la ley de vida eterna siempre presente. Y por eso a través de los evangelios, entonces, cómo el ser humano da muerte al Hijo de Dios. A través de todas estas historias y a través de los evangelios, entonces, porque el ser humano es ignorante, a través de los evangelios está muerto. Y por eso en esa condición, esclavo de su yoísmo, de su naturaleza egoísta y egocéntrica, que lo que busca es satisfacer sus deseos. Entonces, ahí es donde crucifica al Hijo de Dios. Crucifica al camino, a la verdad y a la vida. Crucifica dentro de sí mismo, en su mente y a través de ese corazón, como Mateo capítulo 15, verso 19, cuando Jesús decía, porque de dentro de ustedes sale, de la abundancia de su corazón sale las calumnias, la mentira, la hipocresía, la maldad, la violencia, la hostilidad. Y es el ser humano que por sus deseos así vive. Y eso es lo que predomina dentro de sí. Y así es como el ser humano en ese estado, en esa mentalidad que es lo que lo domina, en esa mente que es su vida presente,
Cristo, la vida justa, está muerta. Como en la historia en el Bhagavad Gita, la justicia dentro de Arjuna. Arjuna era ignorante. No la veía, no la entendía. En los evangelios nos cuenta la misma realidad, pero nos dice y nos los pone con términos, con lenguaje figurativo. El ser humano está muerto. Es inconsciente en su estado carnal. Le es imposible responder. ¿Por qué? Porque lo que es dentro de su ser es su yo. Su yo egoísta, su yo carnal. La Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa no comenzó con la historia de Adán y Eva. Ese estado es la vida natural de todo ser humano. Y cuando miramos la historia, África, China, Japón, India, Rusia, tienen miles y miles y miles y miles y miles y miles de años de historia donde demuestra que la naturaleza del ser humano es la misma. Muchos años antes de las historias de Adán y Eva y la caída del hombre, como se interpreta en el occidente, que la condición natural del hombre, su estado de pecado, es por la caída de Adán y Eva, y que esa naturaleza la hemos engendrado. No, eso es la interpretación de unas historias en el occidente. Pero estamos mirando la historia y el espíritu y los términos espirituales desde su origen. Y lo que enseñan es naturalmente esa realidad dentro del ser humano. Que cuando el ser humano vive por su yo, centralizado en placeres, centralizado en satisfacer deseos, sus emociones, el ser humano es bien compulsivo y viene a ser entonces esclavo de sus deseos, y eventualmente eso crea por ley la realidad de sus recompensas, de su causa y efecto, de su siembra y su cosecha. Sus acciones son egocéntricas, superficiales, hipócritas. El enojo es lo que predomina en su día, la manipulación, la violencia, la mentira, la apariencia. Son todas esas semillas que siembra durante el día, por ley, les va a dar como resultado sus consecuencias, causa y efecto, lo que la Biblia llama el justo juicio de Dios, porque está cosechando lo que ha sembrado. Y así el ser humano es en su vida. Y la naturaleza de los textos nos enseña eso. Juan capítulo 8, verso 44 lo pone de esta manera. Cuando Jesús le dice a los fariseos, a los expertos en la ley, a los que tenían sus tradiciones, sus leyes, sus mandamientos, a los que sabían mucho, a los líderes espirituales, fariseos y saduceos, Jesús les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes son hijos de ese ser egoísta, de esa conciencia ignorante de la justicia, ignorante de la paz, ignorante de la sinceridad y honestidad. Ustedes son esclavos de sus deseos. Y por esos deseos en contexto, lo querían matar. Y por eso vemos en contexto y lenguaje figurativo que nos cuenta
cómo el ser humano, espiritualmente hablando, crucifica al Hijo de Dios. Es una historia simbólica que siempre demuestra esa realidad que diariamente sucede dentro de uno. Mis acciones están matando al Hijo de Dios, que representa a la vida pura, a la vida justa, a la hermandad, el amor y todas esas características de una vida divina, celestial, como en la historia Jesús modeló, ejemplificó y a través de su evangelio compartió. La vida del reino de Dios siempre como realidad presente. Es el ser humano que entonces en su ser mata, crucifica, destruye, porque no vive por esa realidad. Y entonces la resurrección de el Hijo de Dios es en ese instante que todo cambia. Y todo cambia como nos dicen los versos. Como nos dijo Cristo, yo doy mi vida por sacrificio, pero la tomo a mí mismo cuando yo quiero, porque es la voluntad del Padre. Como Krishna también le dijo a Arjuna, y como el mismo Espíritu como principio de vida natural nos revela y nos muestra que dentro de nosotros esa realidad vivificante, esa nueva voluntad, ese nuevo sentir como chispa que motiva ahora el cambio, es dentro de nosotros. Y esa es la resurrección de Cristo. La resurrección del Hijo de Dios dentro del ser humano. Cuando el ser humano pasa de ese estado de ignorancia, de ese estado de muerte, a la vida, a la revelación, al entendimiento de por qué vivir puramente, perfectamente y disfrutar la abundancia sobrenatural que esta vida ofrece, como la felicidad siempre presente. Cómo vivir el reino de Dios aquí como un estado de vida en paz, felicidad y contentamiento presente. No se trata de ir algún día en la esperanza de que allá iremos y lo tendremos todo. Se trata de que se revele en nuestro hoy esta presencia que siempre es, y por cuanto esta vida es la realidad que llamamos Dios, entonces despertemos o reconozcamos su presencia y vivamos conforme a este espíritu o esencia que siempre es. Y ahí vemos y veremos y entenderemos esta realidad espiritual como título de este video: la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Una verdad espiritual que desde la historia ha sucedido en todo ser humano, y que desde la historia, a través de poemas, a través de cuentos, han querido enriquecer la conciencia, el corazón y el espíritu interno del ser humano, para que en su presente, al entenderlo, viva su mejor vida en lo que le quede de vida. Haga los cambios necesarios y se responsabilice. Porque la ley de la vida, la ley presente de causa y efecto, siempre es el juicio presente. Y siempre el ser humano recibirá las justas recompensas de sus acciones. Termino con este versículo.
Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y nuevamente, cuando leemos este verso, lo procuramos llevar en nuestra mente a través de cómo interpretamos los evangelios, Nuevo Testamento, a ese que no conoció pecado. Oh, Jesús, el niñito, el hijo de María, quien nació de forma milagrosa, esa inmaculada concepción en la Virgen, el niño Emmanuel, Dios con nosotros, que se hizo hombre, Dios en Jesús el Cristo, quien vino a salvar al mundo. Y por eso así se interpreta los evangelios como una historia literal. Pero veamos nuevamente y entendiendo este verso como una forma simbólica y metafórica, como un lenguaje figurativo, pero con un contexto y peso supremo, cuando entendemos el espíritu de lo que comparte. Cuando vemos al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? El Hijo de Dios, Cristo, el Espíritu de la vida que siempre es. Cristo en la historia de María. Por eso vemos el nacimiento de la Inmaculada, lo que llamamos la Inmaculada Concepción. ¿Quién y qué representa la Virgen? La Virgen representa a la iglesia. La Virgen representa a seres humanos. ¿Dónde nace el Hijo de Dios? ¿Dónde se da esa inmaculada concepción por el Espíritu? Se da dentro del ser humano, en ese momento que esa chispa, esa nueva motivación despierta en uno la nueva conciencia, ilumina. Y aquí vemos el simbolismo de esta historia espiritual. Cómo Cristo nace de el Espíritu. Por eso es obra del Espíritu. Por eso, Emmanuel, Dios en nosotros. Dios con nosotros. La máxima revelación espiritual que podemos tener. Esa conciencia de unión con Dios. Y por eso vemos la historia simbólica. Lee Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 10. Vemos cómo nos habla de la mujer vestida del sol, que dio a luz al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Qué representa esto en lenguaje figurativo? Lo mismo. El Salvador del mundo es esa conciencia nueva, renovada, ese espíritu dentro del ser vivificado ahora por la misma vida del Espíritu de Dios, la vida de la justicia, del amor, de la paz, de la felicidad que siempre presente es. Y vemos que entonces, como nos dice el verso, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, o por nosotros se hizo pecado. Refiriéndose a Cristo, el Espíritu de la vida, estaba muerto
en nosotros. Estaba, como decir, dormido, simbólicamente o figurativamente hablando. Se hizo pecado, como decir, por nosotros en nuestra vida egoísta y egocéntrica, centralizado en satisfacer constantemente los insaciables deseos. El ser humano en esa mentalidad de quiero más, de yo quiero, y le pasa esto y el enfogonamiento, y aquí viene la mentira, y acá viene la hostilidad, y acá el enojo, y es el ser humano en eso, y yo quiero más, y el mundo material, y yo quiero tener más posesiones, y todo eso, toda esa vida, todo ese ajetreo, toda esa avaricia, todo ese constante ser que causa tanta fricción en su contexto, le causa internos dolores, sufrimiento. En ese estado, Cristo dio su vida. Y ahí es donde vemos la crucifixión, cómo a través de la historia somos capaces de, por esa vida, por la vida de la ilusión, porque allá afuera está mi felicidad, mi paz, mi contentamiento, todo. Y por esa vida, el dador de la vida es crucificado en el Gólgota, en el lugar de la carabela, en nuestras mentes y corazones, y lo forma de piedra. Pero, nos dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por eso, gracias a la verdad de la vida, y gracias a la inmensa gracia, por eso la resurrección de Cristo, de ese espíritu vivificante que nos hace en Él justicia, nos hace ahora ser seres vivificados, conscientes de la justicia, paz, verdad, de la vida eterna y de vivir por tal ley siempre presente. Y vemos las riquezas que estas enseñanzas espirituales desde el oriente hasta nuestro presente contienen para elevar nuestro espíritu y que vivamos en esta nueva voluntad, en este nuevo ser, y nos responsabilicemos a nuestra próxima acción, a nuestra próxima palabra, a nuestros próximos hechos, para que crezcamos a la medida, a la perfección, purificando constantemente. Ahí está el empoderamiento de las riquezas de estas verdades en nosotros. Vemos cómo la muerte y resurrección del Hijo de Dios es. Crezcamos en este entendimiento. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.